Las colisiones en dos dimensiones no son más que una extensión vectorial de lo que habíamos visto anteriormente para los choques en una sola dimensión. Entonces, para hacer más fácil los cálculos, vamos a imaginar este tipo de colisión donde antes de ella el objeto 2 está en reposo, es decir, su velocidad es igual a cero, y el objeto 1 tiene una velocidad solamente en el eje X. Entonces la velocidad en X inicial de este objeto es un cierto valor diferente de cero y se mueve a través de esta línea de acción, choca con el objeto 2 y después de la colisión pues estos tienen ciertas componentes de velocidad en alguna dirección, la cual pues bueno vamos a nosotros figurar como a partir de la línea horizontal un ángulo teta. Eh, Voy a llamar aquí este ángulo teta por debajo de la horizontal. Perdón, este sería un ángulo que vamos a llamar phi. Para diferenciarlo de teta, no precisamente tienen que tener los mismos ángulos, pero de esta forma los vamos a diferenciar. Entonces, ¿para qué es necesario conocer estos ángulos? Porque las velocidades que tienen al final estos objetos pues están dadas por eh, precisamente la conservación de la cantidad de movimiento y con ello vamos a tener diferentes expresiones para los ángulos que haya después del choque. Entonces, si bien nosotros sabemos perfectamente que la cantidad de movimiento como cantidad vectorial se debe conservar, entonces la cantidad de movimiento inicial debe ser igual a la cantidad de movimiento final en la colisión. Bueno, inicialmente nosotros podríamos simplemente definir a través de vectores como x y y para definir estas cantidades vectoriales, pero como ya lo habíamos hecho antes, incluso para fuerzas y las leyes de Newton y sus aplicaciones, es más fácil separarlo en componentes. Entonces vamos a separarlo en el eje de las x, los valores que tenemos antes, y en el eje de las x, los valores después, y lo mismo para el eje y. Vamos a poner los valores antes y después. Entonces, antes de la colisión, este tipo de colisión, les decía, la velocidad 2 es 0, pero si tiene componente en x del objeto 1, entonces tenemos la masa 1 por la velocidad, que aquí llamé velocidad en x. Esa es la cantidad de movimiento del objeto 1 más la cantidad de movimiento del objeto 2, les digo que es 0, es igual a la cantidad de movimiento final en x, es decir, después de la colisión. Tengo la masa 1 por la velocidad 1 en x, que en realidad, pues si yo tengo aquí una cierta velocidad final del objeto 1, es la velocidad final o su módulo, su, su magnitud, la velocidad final del objeto 1 por el coseno del ángulo teta. ¿Sí? Precisamente estamos obteniendo la componente en x de este objeto, más la cantidad de movimiento del objeto 2 después de la colisión. Esto va a ser masa 2 por la velocidad final en x que tenga, pues va a ser la velocidad final del objeto 2 por el coseno de este ángulo phi. Bien, para y voy a tener básicamente lo mismo, solamente que hay que notar que si tengo mi objeto 1 con velocidad inicial eh, puramente en x, entonces en y su cantidad de movimiento va a ser precisamente 0 y la cantidad de movimiento del objeto 2 también es 0. Entonces es importante notar todos estos cambios para nosotros poder establecer qué es lo que está sucediendo con cada uno de los objetos dentro de estas variables. Entonces, recapitulando, ¿por qué aquí solamente tiene cantidad de movimiento el objeto 1? Porque solamente se mueve en x y el objeto 2 está en reposo. Entonces, el objeto 1 tiene cantidad de movimiento en x y el objeto 2 no tiene. Para antes de la colisión en y, el objeto 1 no tiene nada de cantidad de movimiento en y
y el objeto 2 pues está en reposo, entonces tampoco tiene. Vamos a verlo para después de la colisión. Voy a tener aquí masa 1 por la velocidad final de este objeto 1 por el seno del ángulo teta. La masa 2 por la velocidad final de este objeto 2 por el seno del ángulo phi. Ok, entonces de esta forma tengo expresada la cantidad de movimiento. A partir de esto nosotros podemos calcular velocidad final. Vean, si suponemos que tenemos la velocidad inicial del objeto 1, pues entonces esto se vuelve un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y es parte importante pues saber definir si es una colisión elástica o inelástica. Al momento de estar definiendo aquí, por ejemplo, que los dos objetos están saliendo en diferentes direcciones, pues en principio podría yo decir que es una colisión elástica, ¿no? Porque pues no se están quedando pegados. Entonces, si fuera ese el caso, también podría yo definir que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Esto no es una cantidad vectorial, entonces se quedaría igual que las ecuaciones que hemos encontrado anteriormente, pero pues planteando esto podemos tener mayor libertad para poder calcular las velocidades de los objetos al final. Entonces, tal vez aquí sea un poco más complicado calcular, por ejemplo, los ángulos, porque si no conocemos las velocidades finales y tampoco los ángulos, nos estaría haciendo falta dos ecuaciones más. Esta nos podría servir si, por ejemplo, conocemos algún valor que esté por aquí. Y pues la manera más sencilla de ejemplificarles esto es a través de un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo que nos menciona que un automóvil de 1500 kilogramos que viaja hacia el este con una rapidez de 25 metros sobre segundo se impacta con este otro vehículo que nos dice que tiene una masa de 2500 kilogramos y viaja hacia el norte con una rapidez de 20 metros sobre segundo. Esta es la figura que aquí menciona 9.13 y nos piden encontrar la dirección y magnitud de la velocidad de los restos después de la colisión. Entonces, lo que vamos a imaginar nos dice, supongo que los vehículos quedan unidos después del choque. Eso ya nos da un indicio que es una colisión inelástica. Eso es bien importante para poder resolver los problemas, ¿no? Porque en principio sabemos que la velocidad final en conjunto va a ser la misma para ambos objetos y a su vez la energía cinética no se conserva. Recuerden, era un punto importante para poder definir las colisiones. Y bueno, la energía cinética no se conserva, entonces no tenemos esa ecuación, no podemos utilizar la ecuación en la que la energía cinética inicial igual a la energía cinética final. Sin embargo, lo que podemos hacer es plantear las ecuaciones de cantidad de movimiento y con ello nosotros poder conocer la dirección y magnitud de la velocidad. Bien, a dirección se nos está haciendo referencia a este ángulo teta y la magnitud pues sería la magnitud de esta velocidad, es decir, cuál es la rapidez que tienen los objetos. Vamos a plantearlo diciendo que voy a llamar este mi objeto 1 y este mi objeto 2. Bien, inicialmente ambos tienen cantidad de movimiento, sin embargo, este la tiene totalmente en X y este totalmente en Y. Entonces vamos a plantearlo de esa forma, diciendo lo siguiente. La cantidad de movimiento inicial que yo tengo en X, déjenme lo escribo de esta forma, en X pues va a ser la masa del objeto 1 por la velocidad del objeto 1. Voy a llamar velocidad a esto que en realidad es rapidez, bueno, si no tomamos en cuenta el vector unitario, pero es por pura conveniencia para no escribir tantos sufijos aquí.
Bien, entonces, esta es la cantidad de movimiento del objeto 1 inicialmente, más la cantidad de movimiento del objeto 2 en X, tiene pura componente en Y, entonces su cantidad de movimiento va a ser 0. Vamos ahora a ver la cantidad de movimiento que tienen los objetos en Y. Aquí el objeto 1 solamente se desplaza en X, entonces voy a tener 0 como cantidad de movimiento, más la cantidad de movimiento en Y del objeto 2. Esto va a ser desde luego la masa del objeto 2 por la velocidad 2. Ok, entonces esto lo voy a igualar a la cantidad de movimiento que tenga en X al final para los dos objetos. Eso quiere decir que voy a tener las masas combinadas. Recuerden, es una colisión inelástica. Va a ser masa 1 más masa 2, masa 1 más masa 2, ambos combinados, por esta cierta velocidad final. Y como estoy hablando en X, pues entonces va a ser el coseno de este ángulo teta. A su vez, para Y de los dos objetos también va a ser la combinación masa, perdón, digo, no importa, si escribía masa 2 más masa 1, nada más para no confundirnos, masa 1 más masa 2, masa 1 más masa 2 por esta velocidad final combinada de ambos objetos por el seno del ángulo teta. Bien, hay que hacer una revisión rápida. En principio tenemos esto como incógnita, velocidad final y teta. Entonces necesitamos dos ecuaciones, dos incógnitas, conocemos las masas, conocemos las velocidades iniciales, entonces podemos resolver este sistema de ecuaciones. Bien, ¿cómo le hacemos? Podemos nosotros sacar provecho, y de hecho es un truco muy común cuando se tienen este tipo de funciones trigonométricas, de algún modo u otro dividir toda esta ecuación entre esta otra, de tal forma que nos quede un término como seno entre coseno. Recuerden, seno entre coseno es igual a tangente, y es lo que voy a intentar hacer de este lado. Lo estoy aumentando para poder tener un poco más de espacio. Bien, entonces, si yo divido la ecuación en Y entre la ecuación de X, me va a quedar masa 2 por velocidad 2 entre masa 1 por velocidad 1 igual a masa 1 más masa 2 entre masa 1 más masa 2 se me van a eliminar, y velocidad final entre velocidad final se me van a eliminar también, de tal forma que aquí me va a quedar seno de teta entre coseno de teta. Eso es igual a tangente de teta. Bien, entonces tengo una forma de despejar aquí este ángulo teta, simplemente aplicando la tangente inversa. Teta entonces va a ser igual a la tangente inversa, o arco tangente, también lo mencionamos, arco tangente de masa 2 por velocidad 2 entre masa 1 por velocidad 1. Bueno, entonces teniendo esos valores, aquí ya lo computé. La tangente inversa sustituyendo los valores nos decía que masa 1, por ejemplo, es 1500 kilogramos, masa 2 es de 2500, velocidad 2 es de 20 metros sobre segundo y velocidad 1 es de 25 metros sobre segundo. Ok, entonces computando eso, aquí me da un resultado de 53.1 grados. ¿Ok? Y ese sería el resultado para el ángulo teta. Bien, ¿cómo le hacemos para encontrar la rapidez final? Pues puedo tomar cualquiera de estas dos ecuaciones. Como ya conozco teta, pues entonces es sencillo poder despejar. Bien, voy a elegir la de Y, nada más arbitrariamente, no hay ninguna razón. Tengo masa 2 por velocidad 2 es igual a masa 1 más masa 2
todo en conjunto que multiplica a la velocidad final por el seno del ángulo θ. Ok, si yo despejo de aquí la velocidad final, pues esto es todo un solo término, entonces van a pasar dividiendo, de tal forma que la velocidad final va a ser igual a masa 2 por velocidad 2 entre la suma de las masas, masa 1 más masa 2 por el seno de este ángulo θ que habíamos encontrado como 53.1. Y de nuevo, sustituyendo los valores, masa 2 como 2500, velocidad 2 como 20 metros sobre segundo, en realidad es rapidez 2, y masa 1 más masa 2, aquí es importante denotar que tiene paréntesis. Y bueno, aquí computándolo así, de esa forma, aquí me sale un resultado de 15.6 metros sobre segundo. ¿Ok? Y entonces ya tenemos los dos resultados. Así de sencillo, simplemente lo que sí hay que tener cuidado son las direcciones de los vectores de velocidad para cada uno de los objetos